Con la presentación de 3 testigos por parte de la Fiscalía de Nueva York, entre ellos un agente de la DEA, un capo de la droga guatemalteco y un experto en armas, concluye el juicio en contra del exdiputado Antonio Tony Hernández, último que renunció a su derecho a declarar frente al estrado. Este miércoles inician las deliberaciones finales y se espera que el veredicto del jurado se conozca esta misma semana. En el 8º día del juicio, los testigos dijeron que TH había cometido perjurio al mentir a los fiscales en su primera declaración que hubo negocio de armas y drogas con el exparlamentario, que vendieron droga al cártel de Sinaloa y que los capos hondureños le tenían miedo a Tony porque no era igual a ellos, era el hermano del presidente de la República que controlaba a la policía y a los militares. El juicio en contra del exdiputado hondureño Antonio Tony Hernández concluyó este martes con la etapa de evacuación de pruebas y mañana la defensa del imputado y la Fiscalía de Nueva York harán sus alegatos finales previo al veredicto del jurado, que se espera se produzca esta misma semana. En la recta final del proceso, Tony Hernández declinó su derecho a brindar su testimonio y así se lo dijo al juez del caso, Kevin Castell. La fase de evacuación de pruebas concluyó con la presentación de 3 testigos por parte de la Fiscalía, entre ellos un agente de la DEA, un narcotraficante guatemalteco y un experto de la Agencia Estatal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, por sus siglas en inglés, quien es un conocedor en el tema de armas. En esta etapa, la Fiscalía quiso probar que Tony Hernández cometió perjurio al mentir a las autoridades cuando se presentó a declarar voluntariamente en octubre de 2016. Asimismo, que traficó drogas y armas con algunos miembros de las mafias. El primero en testificar fue el agente de la DEA, George Papadopoulos, quien tomó la declaración a Tony Hernández cuando éste se presentó en forma voluntaria el 25 de octubre de 2016. Ahí, Hernández dijo que no conocía a los cachiros, pese al video y otras pruebas que le presentaron en ese momento los agentes estatales. El segundo testigo fue el narcotraficante guatemalteco conocido como Fernando Josué Chan, uno de los ex jefes financieros del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien testificó que habría movido al menos 15,000 kilos de cocaína para Tony Hernández y que éstas tenían el sello TH, Díaz, El 5, Lava y Muñeca, las que iban dirigidas al cártel de Sinaloa y al cártel de los Caballeros Templarios. Su destino final era Estados Unidos. Chan dijo que Tony Hernández vendía a $10,000 el kilo de cocaína y exigía el pago en billetes de $100. Dijo que también había comprado municiones y armas potentes al imputado, que se habían reunido una vez en un hotel en San Pedro Sula, y señaló que Tony Hernández le dijo que podía conseguirle todas las armas que quisiera, entre ellas la F7, conocida como la mata policías. En la reunión sostenida con Hernández, dijo que este era escoltado por hombres con uniformes militares y fusiles, que todos ellos andaban armados. Chan dijo que tras ser extraditado a Estados Unidos en 2015, no denunció a Tony Hernández porque ninguno de los narcotraficantes con que he trabajado, violentos como yo, tiene un hermano presidente, ni el control de la policía y los militares. Chan confesó que había matado a 15 personas y en su testimonio dijo que la mayoría de las operaciones se hacían en la frontera de Honduras y Guatemala, en el occidental departamento de Copán. El último testigo de la Fiscalía fue el agente de la ATF, identificado como Tody Coy, quien fue consultado sobre su experiencia en armas para ilustrar al juez y al jurado. El juez Kevin Castell dijo que al renunciar el imputado Tony Hernández a declarar ante el jurado, concluía la etapa de evacuación de pruebas y que mañana, tanto la defensa como la Fiscalía deberán presentar sus alegatos finales y se espera que el veredicto se dé entre miércoles y jueves. La familia del exdiputado Antonio Hernández, en sus acostumbradas publicaciones periodísticas del juicio que le siguen en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, publicó este martes la versión de la defensa y aquí vuelven a afirmar que desde el inicio del juicio se demostró que todo el proceso está lleno de mentiras y más mentiras por parte de los narcotraficantes y criminales desesperados, dicen, por obtener una rebaja en sus condenas. Señalan que desde el inicio del juicio empezaron los testimonios falsos y exagerados de todos los narcotraficantes, a quienes los mueve la venganza y el odio en contra del mandatario Juan Orlando Hernández, quien los sacó del mercado criminal en que se movían en completa impunidad. Con la declaración de este día del narcotraficante guatemalteco Fernando Chan, la familia de Tony Hernández dice que este sujeto
frente al juez mintió una y otra vez al reconocer que no conocía ni hizo negocios ilícitos con el acusado y admite que nunca habló ni le dijo a la Fiscalía sobre el tráfico y posesión de armas y municiones en su poder. Asimismo, que mintió al reconocer 2 asesinatos cuando en verdad eran 15 que terminó por aceptar al verse abrumado por las pruebas en su contra. Dice la familia de Tony Hernández que el narcotraficante guatemalteco no aportó una sola prueba en contra del acusado y que en un tramo de su declaración aceptó que sí mintió para conseguir una rebaja de su condena. A través de esta comunicación, la defensa de Tony Hernández informa que su defendido no hará uso de su derecho a testificar en este juicio. Para terminar, los familiares de Hernández aseguran que el agente de la DEA, George Papadopoulos, quien entrevistó a Tony en el 2016 cuando declaró voluntariamente en un viaje relámpago a los Estados Unidos, dice este agente de la DEA que el ahora acusado reconoció en aquel momento conocer a algunas personas ligadas al narcotráfico, pero que jamás hizo negocio ni compartió información con ellos. Este agente de la DEA admitió que esa vez ni ellos ni los fiscales grabaron video o audio de la declaración de Hernández. Es más, dicen que ni siquiera tomaron nota por escrito. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, se refirió hace algunos minutos al juicio que enfrenta el exdiputado Juan Antonio Hernández en Nueva York. Yo siempre he sido muy respetuoso en los casos hondureños. En el caso de CD, esperemos el veredicto. El estado de inocencia prevalece mientras no exista un fallo en propiedad de órgano jurisdiccional competente. Hacer juicios sobre esa situación me parece que en primer lugar no es ético con mis compañeros ni es ético con ninguna persona. El ex candidato a la alianza de oposición, Salvador Nasralla, aseguró que el poderoso staff de abogados que defiende en Estados Unidos a Antonio Hernández está siendo pagado con dinero del presupuesto general de la República. Y como evidencia, dice, tiene el contrato que firmó la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, con una empresa de Inglaterra a través de quienes se pagan los onerosos honorarios de la defensa del hermano del presidente de la República. Sí, hemos recibido esa información esta mañana y yo creo que hay que investigarla, se requiere mayor investigación. Podría ser también una firma de lobbying de las que normalmente contrata el Estado, independientemente de si es una firma de lobbying o es la firma que está defendiendo a Tony Hernández. Es un abuso, una cachetada para el pueblo hondureño que se utilice dineros del Estado para un particular, porque Tony Hernández no es un funcionario del Estado, es un particular que está siendo acusado en los Estados Unidos. Nasralla afirma que esta información, que se acompaña del contrato para el pago de abogados de Juan Antonio Hernández, le llegó de buena fuente y espera que más temprano que tarde se inicien las investigaciones de entes como el Consejo Nacional Anticorrupción para que verifiquen estos términos y la cantidad de millones en dólares que supuestamente paga el Estado para defender a un particular. El Comité Central del Partido Nacional lamentó este día a través de un comunicado que el ex candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, quien es amigo de las maras y pandillas, ataque, condene y denigre la lucha de los entes operadores de justicia y que no valore la labor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la Policía Militar, el Ministerio Público y el Poder Judicial al frente del combate del narcotráfico, el crimen organizado, la extorsión, la corrupción y otros delitos que tenían sumidos a Honduras en la tristemente célebre posición del país más violento del mundo. En el documento, el Partido Nacional cuestiona algunas acciones de Nasralla, quien solo denuncia las gestiones contra la criminalidad de parte del gobierno y no así la corrupción, la extorsión y el narcotráfico, entre otras. Se señala que Nasralla siempre ha sido incongruente, nada propositivo en materia de la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia. Por el contrario, públicamente ha reiterado que él es amigo de las maras, pandillas, catalogándolos como buenas personas, cita el comunicado del Partido Nacional. Y hace algunos minutos la Secretaría de Finanzas, Rocío Tábora, ha desmentido a Salvador Nasralla y afirma que el contrato es para asesoría en mercado de capitales, luego que Salvador Nasralla publicara en sus redes sociales un contrato firmado por la ministra Rocío Tábora, arguyendo que es para defender a Tony Hernández con dinero del pueblo. La funcionaria publicó el contrato
donde se establece que se firmó para proporcionar servicios legales en relación con transacciones internacionales de mercado de capitales e incluso con respecto a la asistencia económica y técnica de Estados Unidos a Honduras, y brindará asesoramiento con respecto a valores estadounidenses y la ley bancaria. Luego que el Ministerio Público difundiera este lunes las fechas en que fueron girados los requerimientos fiscales y órdenes de captura contra capos de la droga hondureños que ahora están librando batallas legales en los tribunales de Nueva York, surgen las primeras hipótesis acerca del por qué no fueron capturados, y una de ellas se liga a los últimos jefes policiales, así como a los posibles acuerdos a que pudo haber llegado el Ministerio Público con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para facilitar su extradición o su entrega voluntaria. Para este miembro del claustro de profesores de Derecho de la UNA, quien haya desatendido la orden de captura emanada desde los tribunales contra los capos de la droga que enfrentan juicios en Estados Unidos, incurrió en responsabilidad penal y hasta se podría pensar que hubo algún tipo de colusión, señaló. Quien haya desacatado las órdenes del Ministerio Público incurre en responsabilidad y podríamos hablar de colusión, podríamos hablar de una acción delictiva por parte de estas entidades y de los directores que estaban obligados a ejecutarlas. Las órdenes de captura contra los Rivera Maradiaga, Byron Ruiz, Freddy Nájera Montoya, los Valle, Wilter Blanco, Carlos Fernando Urbina y Juan Ramón Mata Gualdurraga se emitieron entre el 2011 y 2018, pero nunca se ejecutaron, según se desprende desde los documentos mostrados por el Ministerio Público. Durante ese periodo fungieron como directores de la Policía Nacional José Luis Muñoz Licona, Ricardo Ramírez del Cid, Juan Carlos Bonilla y Félix Villanueva. Mire, no hay duda que en el pasado hubo en determinado momento casos en los cuales por incapacidad, por una actitud pusilánime de los policías o por colusión, muchas de estas órdenes de captura no se volvieron una realidad, y eso es digno de cuestionar. Y muchas de las razones por las cuales se impulsó el proceso de depuración policial fue precisamente para sacar a esa gente que actuó transgrediendo la ley y no cumpliendo su deber. Algunas de las órdenes de captura también fueron giradas para que las ejecutara la ATIC y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, instancias que tampoco cumplieron con su cometido. Y es aquí donde surge la posibilidad de que el Ministerio Público haya llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para agilizar el proceso de extradición de los narcotraficantes antes mencionados. Habrá que también profundizar respecto a los acuerdos que existe entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre la DEA y otras agencias en contra del crimen organizado transnacional y las autoridades hondureñas, particularmente el Ministerio Público, en donde llegaron a acuerdo para no proceder en contra de estos narcotraficantes en el país para facilitar una extradición. Cualquiera que sea la explicación, este analista y general retirado es del criterio que este caso evidencia la debilidad institucional y la falta de compromiso por parte de los diferentes entes de ejecución, incluido el Ministerio Público. Entonces ha habido un vacío en la articulación del esfuerzo entre las agencias de investigación, denuncia, como es el Ministerio Público, y las agencias operativas, que es la Policía Nacional y en parte las Fuerzas Armadas, para la captura correspondiente.